Sobre el medio ambiente tengo algunas cuestiones que me gustaría compartir al respecto. En primer lugar, entendemos por medio ambiente únicamente a todo lo relacionado con la naturaleza, evidentemente, muy a grandes rasgos. No estoy diciendo que esta sea la conceptualización oficial ni nada por el estilo, es simplemente lo que entiende la mayoría de las personas por medio ambiente. Para empezar, el ser humano desde que ha existido en la Tierra tuvo que modificar su ambiente, su entorno, para su propia subsistencia. Independientemente de que lo hiciera de una forma contaminante en el sentido de echar humo o emitir gases de efecto invernadero, o simplemente al modificar su entorno como cortando vallas, cazando animales, construyendo sus pequeños refugios, sus primeros refugios a base de troncos, ramas, etc. Eso ya es una intervención directa en la naturaleza como tal, alteramos el entorno y eso siempre ha sido así. Y eso fue necesario precisamente para nosotros sobrevivir como especie. Tuvimos que adaptar muchas veces nuestra naturaleza para que pudiera acomodarse y acoplarse a nuestras necesidades. Esto es algo bastante natural que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Ahora, he oído también o he visto por ahí que se menciona mucho que la Tierra debería tener una temperatura ideal, una temperatura idónea a alcanzar, y yo tengo mis reservas al respecto. Por ahí, por mencionar un ejemplo, he visto que una página muestra que la temperatura ideal del planeta debería ser de 20 grados. Sin embargo, esta supuesta temperatura ideal no es más que una media aritmética. Es un promedio entre todas las temperaturas que existen entre todos los diferentes sistemas ambientales del planeta, entre todos los biomas, entre todos los ecosistemas del planeta. No es como que esa temperatura, ese número específicamente, tenga que aplicarse a cada una de las zonas diferentes de la Tierra. Evidentemente eso no es posible. Y es por eso mismo que yo tengo mis reservas al respecto. Porque, ¿por qué tendría que tener, por mencionar un número, 20 grados la temperatura de la Tierra, teniendo ecosistemas tan diferentes y que necesitan temperaturas tan variables como lo podrían ser el Polo Norte en un extremo y el desierto por otro extremo? Evidentemente, esto a grandes rasgos no puede ser de esa manera, no pueden tener la misma temperatura, evidentemente, y lo entiendo. Sin embargo, esto puede que digan algunos, no, pero es un promedio y ya se toma en cuenta la temperatura de este ecosistema con el de con el de este otro ecosistema. Y a su vez yo también me pregunto, pero incluso dentro de esos mismos ecosistemas hay variaciones en temperaturas. Por ejemplo, en los desiertos, cuando es de día, hay temperaturas que alcanzan los 50 grados quizás o mucho más. Yo no soy experto en ese sentido, en medir la temperatura del desierto, pero estoy consciente de que las temperaturas que hacen durante el día son muy altas. Y en el mismo lugar, en el mismo ecosistema, la temperatura cuando es de noche en el mismo día baja muchísimo, como si se tratara de un ecosistema totalmente diferente. Entonces, que haya una temperatura ideal del planeta tendría que tomar en cuenta también ese tipo de características, supongo, y las cuales, incluso como mencionaba, en el mismo ecosistema, en el mismo día e incluso a lo largo de periodos del tiempo, esa temperatura que alcanza durante el día, ese mismo desierto, puede que no sea igual en un año que en otro. Son variaciones, son fluctuaciones naturales que el mismo planeta tiene. Eso es algo totalmente normal. Considero que también es importante recordar que el planeta ha sufrido diferentes
cambios en su temperatura, en la regulación climática a lo largo de muchos años, de millones de años, como en aquel momento en el que en la Tierra llovía muchísimo sin parar, creo que fue así durante miles de años, o durante las grandes explosiones de los volcanes, en las que prácticamente millones, bueno, miles de especies de organismos perecieron por esta gran explosión que hubo en aquel momento y al cual la Tierra también hizo frente. Es decir, en todo caso lo que estamos viendo es que la Tierra puede adaptarse a diferentes tipos de temperaturas, a diferentes tipos de ambientes y de situaciones. Lo que estaríamos viendo o lo que se estaría debatiendo en realidad es cuáles son las temperaturas a las que nosotros como seres humanos, incluso a los demás organismos, les sería propicio seguir existiendo. ¿Cuál es la temperatura máxima que puede soportar un organismo o la gran mayoría de los organismos? ¿Cuál es la temperatura mínima a la que pueden sobrevivir la mayoría de los organismos? Incluso dependiendo las especies, dependiendo sus funciones en determinados ecosistemas y todo eso. Pero por el planeta no hay problema prácticamente. El planeta puede resistir diferentes tipos de temperatura. Nosotros, por otro lado, no. Ahora, esto también me lleva a decir que la naturaleza como tal no es que tenga derechos o no debería tener derechos. Un árbol, por ejemplo, no es un objeto de derecho. Una planta no es un objeto de derecho. Un río no es un objeto de derecho. Ni un lago, ni el mar. Es más, yo creo que ni siquiera los animales son objetos de derecho. Quienes sí podemos tener derechos somos los seres humanos. Únicamente los seres humanos podemos tener derechos. En todo caso, el debate que se está teniendo aquí es bien sabido. Hay que aclarar que es entre nosotros como especie, como seres humanos. ¿Cuáles son las utilidades? ¿Cuáles son los usos? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros como seres humanos le tenemos al ambiente? Unos tienen el objetivo de preservar ciertas zonas, preservar cierta fauna, flora, y otros tienen los objetivos de aprovechar sus recursos, aprovechar los recursos que la naturaleza nos ofrece para nuestro bienestar, para nuestro consumo. Y aclarar que el debate en sí no se está dando entre nosotros como especie con la naturaleza. No es entre humanidad y naturaleza. Es entre unas personas con otras personas. Esto es algo puramente subjetivo y que depende mucho de la opinión que un individuo tenga con la naturaleza y así como otro individuo también tenga. Incluso entre las mismas personas que podría decirse que tienen la visión común de preservar el ambiente, no todos quieren preservar las mismas especies, o no todos, mejor dicho, le dan la misma importancia de preservar a unas especies como lo hacen con otras, ya sea de flora o fauna o territorios naturales. Y de la misma manera, este tipo de temas, como lo es el medio ambiente y el cambio climático, que puede que se deban tratar como temas diferentes, pero al fin y al cabo tienen que ver con la naturaleza. Es otro tema más que llega a usarse como medio político, como discurso político, por los diferentes partidos que quieren llegar al poder, o incluso por el mismo partido que ya está en el poder en determinados estados. Esto, quiérase que no, también perjudica de alguna manera la visión que tienen algunas personas para aquellos a los que quieren poner al mando. Es muy difícil encontrar que algún partido diga que no está a favor de la preservación natural. Y para aclarar, yo también estoy a favor de que se preserven ciertas zonas, de que simplemente no se maltrate el ambiente por el hecho de que se quiera maltratarlo, que no se... perdón.
Que no se maltraten animales por el simple placer de maltratar animales. Estoy totalmente en contra de eso. Sin embargo, también hay que aclarar que como cualquier otro tema de hoy en día, se ha tornado político, se ha tornado como una especie de tema al que los partidos políticos le están sacando provecho de una u otra manera, para conseguir votos principalmente. Considero importante aclarar también que el Estado tiene, al menos aquí en México, tiene un papel bastante importante o bastante extendido en cuanto a temas ambientales se refiere, porque según la Constitución, todos los ríos, todos los mares, todos los cuerpos de agua, todos los recursos naturales, ya sea minería o en cuestiones petrolíferas, toda la flora, la fauna, de alguna u otra manera, está bajo el control, bajo el estamento, bajo el cuidado del Estado. Eso lo dice la Constitución. Es decir, por poner un ejemplo, si dentro de tu casa llegase a existir una reserva petrolera o llegase a existir un yacimiento de petróleo, el Estado fácilmente te puede expropiar tu terreno, tu territorio, con el mero hecho de decir que eso es propiedad del Estado, que ese yacimiento petrolero que está en tu propiedad pertenece al Estado, pertenece al ente superior, a la institución superior. No es como que te den el chance de dialogar contigo. A lo mejor te dan una pequeña indemnización, pero de una u otra manera seguirás perjudicado, porque quizás eso no era lo que valía ese yacimiento petrolífero, o quizás simplemente tú no querías venderlo y al contrario querías aprovechar ese descubrimiento tú mismo. Es decir, todo lo que está en cuanto a naturaleza se refiere le pertenece prácticamente al gobierno, le pertenece prácticamente al Estado. Y ahora, también me gustaría aclarar algo. Recordemos que lo que es público muchas veces no recibe la misma atención que lo recibiría algo que es privado. O, dicho también de otro modo, lo que es de todos no es de nadie. Porque al menos aquí en México, en muchos lugares, en muchas zonas, podemos decir que la gran mayoría de las reservas naturales o de las zonas naturales supuestamente que están bajo el cuidado del Estado, están contaminadas, desde cuerpos de agua hasta territorios de tierra, hasta simples terrenos, bajíos, etc. Muchos están contaminados. Las propias calles incluso están contaminadas también. Hay basura por doquier y esto no se debe, en parte sí, pero no se debe únicamente por la cultura de la gente. Se debe también porque el Estado en sí no está fungiendo esta labor que debería hacer para cuidar este tipo de zonas. No está siendo eficiente para cuidar esos territorios. Por el contrario, si ciertas zonas, si ciertos territorios naturales fuesen privados, existiría la posibilidad de que en mayor medida esos territorios estuvieran mejor cuidados de lo que estarían si fuesen propiedad del gobierno, si fuesen propiedad del Estado. Todo este tipo de visión medioambientalista viene desde círculos casi que elitistas, vienen muchas políticas que imponen los países para su nación de organizaciones como lo son la ONU o de instituciones o de planes como lo son la Agenda 2030, que, bueno, ahora 2045, pero que imponen a los demás países cómo tendrían que tomar la situación o cómo deben encargarse de ciertas situaciones que ellos consideran importantes y que dependen en realidad de la situación de cada país. Muchas de esas políticas, dicho sea de paso, también ponen por encima de la ciudadanía, ponen por encima del individuo, de las personas, al medio ambiente. Y sí, el medio ambiente es importante, pero
dentro de esas políticas se están vulnerando derechos hacia ciudadanos, como mencionaba anteriormente en el ejemplo, sobre que te pueden expropiar tu casa si llegasen a encontrar algún tipo de yacimiento petrolífero. Sí, te van a indemnizar, pero a lo mejor esa indemnización no es lo suficiente o no vale tanto como lo podría valer ese yacimiento petrolero. Por poner un ejemplo y para no meterme más en ello. Se valora mucho más a la naturaleza que a las personas, siendo las personas las que podrían mejorar la situación del medio ambiente, siendo las personas quienes podrían darle un mejor cuidado al medio ambiente. O quizás no, pero que de todas maneras recordemos que la naturaleza provee de recursos para que nosotros podamos aprovecharlos y podamos subsistir como subsistimos hoy en día. Así como mencionaba la Agenda 2030, en algún lugar habré leído que durante 2019 y 2020 estas convenciones recaudaron cerca de 800.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, aproximadamente, precisamente para financiar movimientos de este tipo o campañas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente. Es decir, esta cantidad que se está moviendo es muchísima y prácticamente fue en un año que se recaudó todo eso. Y esto no se viene haciendo de un tiempo para acá, prácticamente se viene haciendo desde los 90s. Quizás no tenga todo el historial de todas las recaudaciones que se han hecho a lo largo de la historia de estos movimientos, pero sí hay que tomar en cuenta que la cantidad de dinero que se está moviendo para este tipo de políticas es muy grande. Dinero que fácilmente, como se dice en algunos estados, ser benefactores de la sociedad, ser bastante neutrales en cuanto a las necesidades de la población, ser los mejores encargados para organizar y distribuir la riqueza. Todo ese dinero que se está recaudando podría fácilmente ser usado por cada estado para mejorar las condiciones de sus naciones, que dicho sea de paso, lo necesitamos realmente. La mayoría de nuestros países no están tan desarrollados o no están en una condición tan buena como podrían estar en otras situaciones. Y sí, recalco una vez más, cuidar al ambiente es bueno, cuidar al ambiente es necesario y está bien, pero los modos en que lo están haciendo o las medidas que están tomando ellos para hacerlo, considero yo personalmente que no son las correctas. Recordemos que la razón por la que nuestras áreas naturales o muchas áreas verdes están contaminadas se debe a la ineficiencia del encargado de mantener esas áreas limpias. ¿Quiénes son? El gobierno, el Estado, las personas que están en la cabeza de ese Estado. No es por culpa, principalmente, como quieren decir muchos, de las industrias o de los mercados, incluso del mal manejo de los residuos que muchas personas dan con la naturaleza y que no tienen la cultura de mantener una zona limpia. Se debe principalmente a la ineficiencia del gobierno para mantener esas áreas limpias. Ahora, pasando a otro tema. Se culpa muchísimo a las industrias y en especial al capitalismo de ser el encargado y el principal problema que perjudica al medio ambiente al extraer sus recursos, al contaminarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero recordemos que el capitalismo es un sistema amoral, es decir, no es bueno ni malo, depende exclusivamente del uso que las personas le den a esta tecnología mental, como diría Bastos, a este invento que es el capitalismo, para darle un uso determinado. Es decir, también se puede usar al capitalismo como una herramienta para ayudar a preservar el medio ambiente. Es más, el capitalismo es el único sistema eficiente que puede ayudar a preservar el ambiente. No hay ningún otro. Es gracias al capitalismo que se pueden inventar nuevas formas de energías limpias, por ejemplo, que puedan desarrollarse para sustituir progresivamente, porque ese es otro tema. No se pueden sustituir totalmente las energías que son sucias o que son consideradas sucias. Tiene que pasar por un proceso, pero bueno.
Es únicamente gracias al capitalismo que se pueden realizar estas alternativas. Se pueden crear energías limpias para sustituir a las malas, a las sucias. Es el único sistema en el que se pueden financiar todo este tipo de desarrollos nuevos. Es el único sistema en el que se pueden crear nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas tecnologías, precisamente para ayudar a optimizar los recursos de la naturaleza. Es decir, que con menos se obtengan más cosas. Por ejemplo, se podría crear una semilla de alguna verdura, de algún fruto, que siendo modificada, no de solamente, por decir algo, 3 frutos, sino que de 10, por ejemplo. Eso podría ser plausible, nos podría ahorrar suelos, sería más eficiente, quizás no tendríamos que usar otro tipo de químicos o más tierras para sacar la alimentación para nuestra población, y son ese tipo de conceptos que debemos tener en cuenta, que únicamente pueden lograrse gracias al capitalismo. Es crucial mencionar también que, como decía anteriormente, todo conlleva un proceso que debe ser natural, no tiene que ser impuesto por ninguna entidad estatal ni por ninguna entidad internacional. Eso fue lo que pasó durante los siglos XVIII y parte del XIX también, que los procesos de sustitución que se dieron en aquel momento fueron orgánicos, fueron naturales y llevaron su propio tiempo. No es como que todos se pusieron de acuerdo para cambiar del vapor al carbón o del carbón a los combustibles fósiles. Todo eso fue natural, fue progresivo, siguió su propio curso. Porque si tratamos de hacerlo artificial, si tratamos de forzar a los países a que sustituyan de una todas las energías fósiles, esto puede generar diferentes tipos de problemas, desde organización, distribución de bienes, el transporte de la propia población, que se quedarían obsoletas muchísimas invenciones que todavía pueden usarse hoy en día y que le facilitan la vida a millones de personas, como son los automóviles, incluso el servicio público, o para echar a andar los sustitutos o las reservas de algunas energías o centrales eléctricas. Es decir, se puede hacer todo eso e incluso se puede mejorar la eficiencia de los sistemas que son alternativos. Pero como mencionaba anteriormente, esto tiene que ser progresivamente. No puede ser de una o por la ordenanza de algún ente superior que se crea con el conocimiento necesario y que sepa qué es lo que va a pasar, porque eso no es así. Es más, en la misma Agenda 2030 ya fue aplazada del 2030 a 2045 y con ella los objetivos con el medio ambiente. Esto nos da a sacar la conclusión de que todo lo contrario a la información que nos están vendiendo sobre que nos vamos a morir si no cambiamos de una vez todos nuestros combustibles fósiles, nos están diciendo que todavía podemos esperar otros 15 años. Y esta no fue la primera vez que aplazaron este objetivo. En 2015, se supone que para 2015 todos esos objetivos ya tendrían que haberse cumplido. Y aún así, lo recorrieron para 2030. Y de 2030 para 2045. Es decir, estos objetivos, al parecer, no son tan necesarios o no son tan urgentes como nos lo quieren hacer vender. Esto también, de alguna u otra manera, ha afectado a mi generación, a muchas personas de mi generación que han vivido con el miedo de que si no cambiamos drásticamente nuestro modo de vida, si no nos limitamos a consumir ciertas cuestiones, ciertos objetos, ciertas comidas, vamos a morir. Esto genera un caos y un pánico, porque les estás vendiendo que no hay otra alternativa, y considero que eso también es perjudicial. Nuestra eficiencia para obtener recursos también depende de la calidad de nuestra tecnología. Por poner un ejemplo también,
podríamos obtener agua potable, agua de uso corriente del mar o de los icebergs. Sin embargo, todavía no tenemos la tecnología disponible para que de manera eficiente y barata eso sea rentable, eso sea posible. Sin embargo, el concepto ahí está y estoy seguro de que muchas personas han pensado en eso o lo están pensando, lo están desarrollando por su cuenta, pero evidentemente es caro y quizás no tengan la financiación adecuada para hacerlo. Sin embargo, puede que lleguemos a un momento en el que todo eso sea posible, una vez más, gracias al capitalismo, porque así ha pasado con diferentes invenciones en el pasado, que antaño, eran muy caras y solamente ciertas personas podían eh, poder disfrutar de ellas, podían permitírselo. Sin embargo, con el paso del tiempo, todas esas tecnologías se fueron abaratando y fueron más asequibles para el resto de la población. Asimismo, yo considero que podría ser posible que en el futuro se encuentren maneras y tecnologías y procesos que sean más baratos para obtener ciertos recursos, para obtener ciertos productos y que también beneficien a la sociedad en su conjunto de manera particular, evidentemente. Ahora bien, yo considero que algunas de las soluciones que podrían aplicarse para la preservación del medio ambiente y para la prevención del cambio climático tienen que venir únicamente de los particulares de la iniciativa privada. Yo no considero que el Estado sea tan eficiente como lo sería una iniciativa privada para encargarse de los problemas que supone el cuidado del medio ambiente, su conservación, prevenir la contaminación, etc. Es decir, en zonas turísticas, por ejemplo, es evidente que los encargados de ya sean safaris o lugares arqueológicos que generan algún tipo de rentabilidad, dedicados al turismo, están bien preservados precisamente porque el negocio radica en que el lugar esté presentable, esté bien atendido. Se sabe que los dueños de esos lugares evidentemente tienen que cuidar esos lugares para que puedan atraer a mayor clientela, para que puedan atraer a más clientes, porque nadie quiere ir a un lugar que está descuidado o que está maltratado o que está mal cuidado o contaminado, etc. Todo lo contrario. Es por eso que mediante el mismo interés del encargado o del dueño de tal zona, es que se puede preservar de mejor manera muchísimas cuestiones ambientales, desde flora, fauna, suelos, cuerpos de agua, aire, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, incluso estoy dispuesto a que se privaticen las playas, se privaticen terrenos naturales, se privaticen la naturaleza en general, porque dependiendo igual, recordemos que nosotros los seres humanos somos los que tenemos derecho. Quizás una empresa petrolera adquiera los derechos de algún tipo de subsuelo, de terreno en particular, y pueda tener la finalidad de extraer el recurso de ahí. Y adelante, él lo compró de manera lícita. Pero de esa misma manera, puede que haya un colectivo de ecólogos, de ecologistas, de personas que gustan de preservar la naturaleza, que se dedican a ello y pueden comprar sus hectáreas, sus parcelas, su terreno de tierra, su parte de tierra, junto con los animales que ahí hayan y darles el cuidado que ellos consideren que es mejor para esa zona. Es decir, no debe ser el Estado quien debe encargarse de la preservación, porque muchas veces no es el propio Estado el más interesado en cuidar o tratar este tipo de temas. Son las personas que dependiendo el valor que le den a la naturaleza o los objetivos que ellos tengan para con la naturaleza, que van a dedicarle ciertos cuidados, ciertas atenciones y todo lo demás. A mi consideración, yo creo que debería ser eso. Faltaron muchísimos puntos igual muy importantes, pero este es un tema muy extenso. Yo no soy experto en la materia, pero simplemente quería mostrar mi postura y mi opinión al respecto.
Gracias.